Bienvenidos a un capítulo más de En Modo Smart. Hoy vamos a hablar sobre la batalla política de Anthropic contra la agenda de Donald Trump y la crisis de componentes que encarecerá a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. En Modo Smart. Yo soy Fernando Guarneros y hoy conmigo está Heréndira Reyes, editora de tecnología en Expansión, con quien de una vez, Seré, nos vamos a poner en modo business para platicar de qué está pasando con Anthropic, esta startup de inteligencia artificial, y su pelea con Donald Trump por la regulación de la inteligencia artificial. Ere, bienvenida. A ver, cuéntanos qué está pasando con esta empresa y el presidente de los Estados Unidos. Mi Fer, muchas gracias por darme la palabra sobre este tema, porque es raro que las empresas grandes se pongan al tiro con personajes como Donald Trump, sobre todo en este momento, o sea, en este 2026, donde al contrario todas se han vuelto aliadas del presidente. Pero el creador de Cloud, que es Anthropic, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir en contra un poco de esta situación porque a mí me preocupa cómo se está desarrollando la inteligencia artificial, y por mucho que estés argumentando tú como presidente que hay que ir ahora sí que con marchas forzadas en contra de China para poder ganarle a China, pues la realidad es que hay que detenernos tantito y empezar a evaluar verdaderamente la política pública que hay en el país. Y para esto ha tenido algunas acciones que, bueno, pues seguramente Trump no está viendo con buenos ojos. Yo creo que una de las más interesantes es este apoyo justo a personajes clave o que pueden llegar a ser clave justo en el desarrollo de políticas públicas en el futuro cercano, Fer, porque finalmente, pues, ¿quiénes son los que están implementando nuevas regulaciones? Pues viene muy similar o de una manera parecida como en todos los países, a través de cámaras de representantes que pues llevan la voz, el voto de los ciudadanos, y aquí están empoderando la gente de Anthropic a este tipo de personajes. Sí, lo que sucede es que también, como lo mencionaste, hace unos días anunciaron un apoyo de $20 millones a un grupo para apoyar a candidatos que justo están o que son pro regulación de inteligencia artificial, mientras que la Casa Blanca dice no, nosotros queremos un perfil no antirregulatorio, pero un perfil regulatorio mucho más laxo, mucho más permisivo respecto a lo que estas empresas pueden hacer, lo cual obviamente a las compañías les conviene porque van a expandir sus negocios mucho más sin estos controles. Y es importante mencionar que Anthropic, como tú lo dijiste, es la creadora de Cloud, pero no es una empresa improvisada dentro del panorama de la inteligencia artificial. Está valorada recientemente a través de una nueva ronda de financiación en $380 millones. Se espera que haga su oferta pública inicial hacia finales de este año y tiene alrededor de 19 millones de usuarios mensuales en Cloud. Entonces sí es una empresa, aunque startup, muy importante en el ecosistema de la IA. Y a ver, ¿por qué nos importa que estas compañías estén en contra de el enfoque de la presidencia de Estados Unidos? Bueno, porque en primera, Estados Unidos prácticamente es una de las potencias tecnológicas que marca el ritmo de la innovación, y sus medidas van a tener un impacto directo en lo que pasa en México. Entonces, en cuestión de seguridad pública respecto a la IA, una encuesta de Gallup dice que el 80% de las personas quieren normas para la seguridad de esta tecnología, aun cuando eso signifique frenar el desarrollo. Y ahí es, creo, cuando las empresas y el gobierno estadounidense en relación a China dicen no podemos darnos ese lujo, porque hasta lo consideran un tema de seguridad nacional. Completamente. Y además, a ver, no es improvisada la aplicación, o sea, esta Anthropic ha llamado la atención de grandes jugadores como Amazon, como Microsoft. De hecho, ha logrado recaudar $57 millones a lo largo de su historia, que se puede ver corta, pero en realidad pues es uno de los jugadores más interesantes o que más reflectores ha tenido, además de
los creadores de ChatGPT, o sea, OpenAI, como una empresa emergente que está creciendo. Y bueno, ¿quiénes también están detrás de esta compañía? Darío y Daniela Amodei trabajaron, de hecho, en OpenAI y son hermanos que en 2021 dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero fundar mi propia empresa. ¿Y por qué quiero una propia empresa? Porque quiero otra filosofía, que creo que es muy interesante también ver esta parte. Hay una vertiente que están tomando ya las empresas hacia de qué manera se va a desarrollar inteligencia artificial, y esto es muy claro, no es lo mismo a lo que está haciendo OpenAI, como incluso fundadores o miembros fundadores de la empresa, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a este otro lado. Y en cierta forma hay una congruencia en cuanto a su salida de OpenAI y este desarrollo que están teniendo como compañía, que seguramente vamos a seguir viendo a lo largo de los próximos meses y esperemos años, pues que esta discusión y este debate llegue sobre todo a más usuarios que están siendo más conscientes sobre su seguridad. Sí, totalmente. Y creo que, como tú lo dijiste, es una cuestión hasta filosófica, que es importante ver esa postura de una empresa que se confronta a los gigantes tecnológicos y a los gigantes gubernamentales, Ere. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a ponernos en modo hardware, porque aunque vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, vamos a relacionarlo con el mundo de los videojuegos, porque la crisis de memoria está generando un costo oculto para los gamers que va a impactar en su bolsillo se espera a finales de este año. Ere, ¿qué está pasando alrededor de este tema? Pues sucede como en algún punto pueden recordar la parte de tarjetas gráficas y de qué manera muchos gamers empezaron a sentirse traicionados por las empresas que durante años ellos fueron fieles. De Vietnam. Exactamente, ellos fueron fieles a empresas como Nvidia que les compraban este tipo de insumos. Bueno, está sucediendo un poco lo mismo porque la verdad es que el sector gamer es uno de los que demanda más rendimiento, mejores componentes, y pues obviamente como demandan mejores componentes, la inteligencia artificial necesita esos componentes. Empieza una fiebre entre uno y otro de los jugadores, y pues si el jugador está ahora sí que a billetazos agarrando stock de componentes, y en este caso de memoria RAM, pues los fabricantes como tal dicen, ¿sabes qué? Pues me encanta que tú seas gamer, que tengas tu PC, que tengas tu consola, que tengas estas opciones, pero la realidad es que le quiero seguir vendiendo millones de piezas a estos otros jugadores que me van a estar comprando constantemente para estos centros de datos que están desarrollando para la inteligencia artificial. Y bueno, ya en cuanto a cifras, pues se prevé un 15% de incremento justo en las consolas o dispositivos como la Switch 2 o el PS5. ¿Por qué? Pues porque obviamente los componentes son más costosos y esto significa que el bolsillo de los gamers va a sufrir en 2026, Fer. La verdad es que este tipo de información a mí sí me duele bastante, darme cuenta que ya los ciclos de vida de las consolas no son lo mismo. Y estoy mencionando, o estamos mencionando más bien, el tema de PlayStation 5 y Nintendo Switch, porque es un dispositivo que ya llega armado a los usuarios, ¿no? Pero también a los usuarios de PC que se dedican a armar todo su ecosistema de juegos, o incluso a los usuarios de telefonía móvil, a los smartphones, también les va a impactar este aumento en el costo de la memoria RAM. Y la verdad es que a mí se me hace muy triste, porque antes veíamos que no sé, PlayStation 5 lleva 5 años en el mercado a día de hoy. Para estas alturas la consola ya había bajado de precio en algún punto, sin embargo hemos visto que sigue aumentando su precio, o sea, no es algo normal. Incluso también ha habido reportes, Nintendo y Sony han dicho que tienen stock de memorias para la primera mitad de este año,
pero ha habido reportes que mencionan que es muy probable que suban los precios de estos equipos hacia finales de 2026. Entonces, ese ciclo en el que tú decías, me voy a esperar porque seguramente va a bajar de precio la consola, pues ya no está sucediendo. Y eso es donde impacta directamente al bolsillo de los usuarios. La verdad es que es un tema muy complejo, muy triste, y en el que me gustaría abrir la conversación, si a todos nuestros espectadores preguntarles si son gamers, consideran que el precio de las consolas y de los videojuegos actualmente sea un lujo insostenible, o es algo que tal vez pueda bajar de precio y recuperar ese gran hobby y amor que tenemos por los videojuegos. Sí, caray, que también no solamente son consolas, van a ser también smartphones de alta gama, que muchos gamers de hecho eligen este tipo de smartphones para poder estar jugando. Bueno, pues también se prevé un incremento, así que déjenos sus comentarios para saber qué tanto han considerado que ha subido de precio este amor gamer, porque por sí yo siento que es uno de estos pasatiempos costosos en general. Bastante. O sea, siempre lo he considerado como si eres fan de los videojuegos, pues tienes que tener capital para mantener ese hobby. Pues más costoso está feo, Fer. La verdad lo lamento por ti. Sí. Pero bueno, Ere, ya llegamos al final de este episodio de En Modo Smart. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirme, les recuerdo a nuestros espectadores que comenten acerca de tanto este tema de la crisis de componentes y cómo puede afectar al mundo gamer, pero también del tema de Anthropic y la lucha que tiene con Donald Trump, porque seguramente va a haber mucho de qué hablar en este asunto. Ere, una vez más, gracias por estar en Modo Smart. No, muchísimas gracias, Fer. Y bueno, estamos leyendo todos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Adiós.